La mañana estaba brillante, con un aire fresco y crujiente, un marcado contraste con la pesadez que sentía por dentro. Jenny se estaba preparando para su fin de semana con las chicas, como lo llamaba, empacando una bolsa y pretendiendo no notar mi mirada mientras la observaba desde la puerta. 12 años de matrimonio nos habían llevado a esta tensa calma, donde ella guardaba secretos y yo guardaba dudas. Los signos habían comenzado pequeños. Primero, estaba el teléfono, siempre en su mano o en su bolsillo, incluso por la noche. Luego, ausencias inexplicables los fines de semana y excusas que sonaban ensayadas. Me decía a mí mismo que no fuera paranoico, que solo estaba ocupada con el trabajo o quizás estresada. Pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Esa mañana de viernes, cuando se metió en el coche con un rápido saludo, mi instinto se apretó con la confirmación que no quería aceptar. Al verla alejarse, sentí un impulso de resolución. Había terminado de quedarme sentado esperando con confianza ciega y necesitaba respuestas. Volví hacia la casa, sintiendo una excitante inquietud mientras pensaba en lo que podría encontrar. Decidí empezar por su oficina. Jenny trabajaba desde casa la mitad del tiempo, y sus archivos, cuadernos y esa maldita laptop a la que prácticamente se había pegado estaban esparcidos por su escritorio. Al abrir la laptop, me encontré al instante con una pantalla de contraseña. Típico. Pero la había visto teclearla tantas veces que conocía la combinación y en segundos estaba dentro. Busqué en sus correos electrónicos, retrocediendo meses, revisando interminables mensajes sobre asignaciones de trabajo, viajes y planes con colegas. La primera pista fue sutil, una reserva para una cena hace 2 semanas que ella había dicho que era un evento de integración del equipo. El nombre en la reserva no me era familiar, Matt. Fruncí el ceño, sintiendo el ardor de la sospecha reavivarse. Los correos electrónicos entre Jenny y Matt no eran escandalosos a simple vista, llenos principalmente de bromas amigables, pero el tono cambió a medida que profundizaba. Encontré mensajes sobre cenas privadas, encuentros nocturnos para café después de reuniones y lo que yo había pensado que era un viaje de trabajo a Chicago. Todo era demasiado familiar. Mi estómago dio vueltas mientras armaba la narrativa, una historia que ella había mantenido cuidadosamente oculta de mí. Retrocedí un paso, mis manos aferrándose al escritorio. En ese momento, un tipo diferente de shock se instaló, no la explosiva ira que esperaba, sino una amarga ola de calma. Era como si mi mente hubiera estado preparada para esto todo el tiempo, y ahora que lo sabía, las piezas encajaron con fría claridad. Pasaron horas, pero no pude detenerme. Revisé sus facturas de teléfono, estados de cuenta de tarjetas de crédito, cualquier cosa que pudiera mostrar más de su vida oculta. Cada descubrimiento, cada cargo en un restaurante en una ciudad que nunca había mencionado, cada reserva de hotel, apretaba el nudo dentro de mí. Había cosas que ni siquiera había intentado ocultar, como la reserva del viernes pasado, una cena para 2 en un restaurante elegante de la ciudad. Yo había pasado esa noche en casa, pensando que estaba trabajando hasta tarde. Sabía lo que debía hacer a continuación. Llamé a un investigador privado, un amigo de mis tiempos universitarios que tenía una reputación por sacar a la luz las verdades más feas. Mi amigo escuchó mi historia, mis sospechas, y luego ofreció un consejo que no esperaba: ten paciencia. Si ella está ocultando algo, necesitas pruebas sólidas. Sentí una nueva determinación surgir. Esto no se trataba solo de atraparla en una mentira, se trataba de prepararme para lo que vendría después. Los siguientes días, jugué el papel de esposo perfecto, esperando mi momento, observando a Jenny como a una extraña que estudiaba. Ella no notó el cambio en mí, o tal vez no le importó. De cualquier manera, eso jugó a mi favor. Esperaba hasta que se quedara dormida para revisar su teléfono, desplazándome por sus mensajes y aplicaciones. Ella había escondido la mayoría de las pruebas, borrando conversaciones, pero encontré algunos textos dispersos, codificados de maneras que apenas ocultaban su significado. La espera me carcomía, pero era extrañamente empoderante. Siempre me había considerado el relajado, el que dejaba pasar las cosas, pero ahora que me enfrentaba a esta traición, emergió un lado nuevo de mí. El investigador me respondió en una semana. Su informe era corto pero contundente. Fotos, marcas de tiempo y más mensajes de los que podría soportar. Estaba todo ahí, un mapa completo del mundo secreto de Jenny. Pero no estaba listo para confrontarla aún. Quería un plan, una forma de quitarle el tapete bajo los pies de una manera que no dejara espacio para sus excusas ensayadas.
Así que seguí con la rutina. Actuaba como si nada hubiera cambiado, esperando el fin de semana en que estaría con él, mientras ponía las piezas finales de mi plan en su lugar. Sentía la ira, la traición, pero sobre todo, sentía la satisfacción de saber que recuperaría el control sobre mi vida. El fin de semana llegó como una tormenta inevitable, trayendo consigo una mezcla de temor y determinación. Jenny se fue el viernes por la noche, vestida con una atención al detalle inquietante. Su perfume permaneció en el aire mucho después de que se fuera, mezclándose con la fría satisfacción que hervía dentro de mí. Sabía dónde estaría y sabía con quién estaría. El investigador me había dado todos los detalles, nombre del hotel, hora de registro, incluso el número de la habitación. No solo me había mentido, había reescrito nuestra vida con su propia versión retorcida de la verdad. Después de que se fue, me senté solo, mis dedos golpeando la mesa, trazando las líneas familiares de nuestra cocina. Los recuerdos inundaron mi mente, los años que habíamos pasado juntos, los momentos que había pensado que significaban algo. Yo había sido el tonto en mi propia casa, ajeno a la vida que Jenny había construido a mis espaldas. Pero eso ya se había acabado. Respiré hondo y tomé las llaves de mi coche. No iba a confrontarla, no aún. Tenía en mente un plan más sutil. El viaje hasta su hotel fue sin incidentes, casi pacífico. Estacioné a una cuadra de distancia, observando la entrada desde lejos. La gente pasaba, parejas riendo, compartiendo bebidas y miradas, ajenos a la silenciosa batalla que se libraba dentro de mí. La vi a ella y a Mar en el bar del vestíbulo del hotel. Ella se acercó a él, con la mano sobre su brazo, su sonrisa ancha y despreocupada. Era una mirada que no había visto en ella en años, una mirada que pensaba que estaba reservada para mí. No hice saber mi presencia. En lugar de eso, me alejé, regresé a mi coche y dejé que la rabia se cociera a fuego lento. Mi objetivo no era montar una escena pública, quería algo que perdurara, algo que no se olvidara. Regresé a casa y me senté en nuestra sala de estar, la quietud de la casa presionando sobre mí. No podía simplemente esperar, tenía que moverme. El plan ya estaba claro en mi mente. Pasé el resto del fin de semana reuniendo las piezas que necesitaba, recopilando cada fragmento de evidencia y documentándolo meticulosamente. Correos electrónicos, fotos, recibos, todo lo que Jenny había intentado ocultar. Cada detalle pintaba un retrato de traición. Quería que cada mentira que había dicho, cada engaño que había orquestado, estuviera frente a ella con una claridad irrefutable. El investigador también me había recomendado asegurar nuestras finanzas antes de tomar decisiones drásticas. Siguiendo su consejo, contacté a mi abogado esa mañana de lunes. Discutimos nuestros bienes, las inversiones y la casa. Había trabajado duro para construir una vida estable, y no iba a permitir que la traición de Jenny interfiriera con eso. Me aseguré de que mis cuentas estuvieran protegidas, cambié las contraseñas y aseguré la documentación. No solo me estaba preparando para una confrontación, me estaba preparando para una huida. Cuando Jana regresó el domingo por la noche, entró por la puerta como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me abrazó, oliendo a ese mismo perfume, con los brazos alrededor de mis hombros, su rostro cerca del mío. Me forcé a devolver el abrazo, mi mente corriendo mientras sostenía la imagen de ella con Mar en el vestíbulo del hotel. Jugué mi parte, actuando como el tonto por un poco más. Los días siguientes pasaron en un tenso ritmo. Jenny parecía feliz, incluso relajada. Bromeara más de lo usual, su risa llenando la casa como si nada hubiera cambiado. Pero yo veía a través de todo, la forma en que evitaba el contacto visual, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Estaba listo para confrontarla, pero quería que se sintiera cómoda, que bajara completamente la guardia. Quería que sus mentiras volvieran a perseguirla. Finalmente, el viernes por la noche, exactamente una semana después de su fin de semana con las chicas, estaba listo. Preparé una cena tranquila, algo sencillo pero nostálgico, un recordatorio de los tiempos en los que creía en nosotros. Jenny llegó a casa, sorprendida por el esfuerzo que había puesto en la comida. Comentó al respecto, su voz llena de una ligereza que me hizo hervir la sangre. Después de la cena, le pedí que se sentara conmigo en la sala de estar. Me miró con una leve curiosidad, como si se preguntara por qué me veía tan serio. Mantuve mi voz calmada, firme. Tenemos que hablar, dije, mirándola directamente a los ojos.
Ella parpadeó, una chispa de incertidumbre cruzando su rostro, pero se recuperó rápidamente, su expresión cambiando a una de preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Estás bien? En realidad, no, respondí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Sé sobre tu aventura. Su rostro palideció, su boca se abrió y cerró mientras buscaba palabras. La observé detenidamente, estudiando cada reacción, cada expresión. Comenzó a tartamudear, sus manos moviéndose nerviosas sobre su regazo. La mujer segura y despreocupada que había visto en el vestíbulo del hotel ya no estaba. En su lugar, se encontraba una extraña, atrapada en la trampa que ella misma había creado. ¿De qué hablas?, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. No me mientas, Jenny. Sé todo. Sé sobre Matt. Sé sobre los fines de semana, las cenas, el hotel. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Te he visto con él. He leído los mensajes. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la cabeza, la realidad cayendo sobre ella. No trató de negarlo. Sabía que estaba acorralada. No quería que pasara, balbuceó, su voz gruesa de emoción. Simplemente pasó. Nunca quise lastimarte. Sentí que una risa amarga se alzaba, pero la contuve. ¿Pensaste que no me enteraría? ¿O simplemente asumiste que nunca miraría? Me has estado mintiendo, Jenny. Mintiendo cada vez que decías que me amabas, cada vez que decías que llegarías tarde al trabajo, cada vez que me dejabas solo en esta casa, pensando que todo estaba bien. Se secó los ojos, su expresión una mezcla de vergüenza y desesperación. Lo siento mucho. Nunca quise que lo supieras. Solo, me sentía perdida, y él me hizo sentir viva otra vez. Viva, repetí, la palabra sabiendo amarga. Mientras yo me sentaba aquí, manteniendo esta vida unida, tú estabas allá afuera pretendiendo ser otra persona. Ella se quebró por completo, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando. Era extraño verla derrumbarse. No sentí simpatía, solo una grimosa satisfacción. Esto era lo que ella había elegido, y ahora tenía que enfrentarlo. Mientras lloraba, tomé la carpeta que había preparado, una recopilación de cada mentira, cada engaño. La puse sobre la mesa frente a ella. Ella levantó la vista, su rostro surcado por las lágrimas, y la miró, la realización iluminando sus ojos. ¿Qué es esto?, susurró, su voz temblorosa. Es tu verdad, Jenny. Todo lo que has ocultado. Quería que lo vieras, que entendieras el peso de tus mentiras. Me recosté, observando su rostro retorcerse mientras abría la carpeta, sus ojos escaneando los documentos, fotos, recibos. Cada página era un golpe a su ilusión de control. Ella había pensado que podía vivir dos vidas, que podía ser tanto una esposa amorosa como una extraña en busca de emociones. Pero ahora, con cada página que pasaba, veía la destrucción que había causado. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba agotado, sus ojos rojos e hinchados. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Pensé que podía mantenerlo separado, que podía amarte a ti y a él. La confesión dolió, pero sentí una extraña calma apoderarse de mí. No puedes amar a dos personas, Jenny. Y no tienes derecho a lastimar a alguien más para sentirte viva. Eso no es amor. Asintió, derrotada, su mirada cayendo una vez más sobre la carpeta. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas audible. Quiero el divorcio, dije, las palabras definitivas e inquebrantables. Y quiero que salgas de esta casa para finales de mes. Ella levantó la vista, su rostro una máscara de horror, dándose cuenta de que esto era real, de que sus decisiones tenían consecuencias de las que ya no podía escapar. Abrió la boca para protestar, para suplicar, pero la mirada en mis ojos debió decirle que era inútil. No quedaba nada más que decir. La vida que habíamos construido se había destrozado, y todo lo que quedaba eran los fragmentos afilados de su traición. Los ojos de Jenny, llenos de pánico, me miraban fijamente. Por un breve momento, vi a la mujer de la que me había enamorado, la mujer con la que había compartido mi vida durante más de una década. Pero ahora, esa imagen estaba manchada. Cada recuerdo, cada risa compartida, estaba ensombrecida por la traición que había envenenado nuestro matrimonio. La mujer que estaba sentada frente a mí ya no era la misma, era una extraña cuyas mentiras habían cortado hondo.
Por favor, no hagas esto, susurró, su voz quebrada mientras intentaba tomar mi mano. Me aparté, su toque de repente extraño, frío. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. ¿Hacer qué?, pregunté, mi voz calmada, casi distante. Tú hiciste esto, Jenny. Tú destruiste nuestro matrimonio con tus propias decisiones. Su mano cayó, y se inclinó hacia adelante, presionando las palmas sobre sus sienes mientras cerraba los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza. No se suponía que fuera así. Yo, no sé qué estaba pensando. Sentí una oleada familiar de ira, pero me obligué a mantenerme sereno. No estaba interesado en escuchar sus excusas. Quería saber hasta dónde había llegado, cuántas mentiras había tejido. Ella levantó la vista, su rostro marcado por las lágrimas, y vi cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas, intentando crear alguna historia que aminorara el daño. Pero sabía que ya era demasiado tarde. ¿Fue él el único?, pregunté, no porque tuviera curiosidad, sino porque quería que la verdad quedara expuesta entre nosotros, sin importar lo dolorosa que fuera. ¿O ha habido otros? Su boca se abrió y cerró, y pude ver cómo su mente corría, tratando de decidir si la verdad la ayudaría o le haría daño ahora. Finalmente, respiró profundamente y negó con la cabeza. No, solo fue él. No fue así. ¿Cómo fue entonces?, respondí, mi voz afilada, cortando su intento de justificarlo. Me traicionaste, me mentiste, pretendiste que todo estaba bien mientras vivías una doble vida. ¿Cómo fue, Jenny? Dime, porque quiero entender qué te hizo tan fácil hacerlo. Ella bajó la mirada, sus hombros subiendo y bajando mientras luchaba por no derraparse de nuevo. Nunca fue fácil, murmuró, su voz tan suave que apenas la escuché. No espero que me creas, pero nunca dejé de amarte. Pensaba que podía manejarlo, mantenerlo separado. Estaba equivocada. Negué con la cabeza, una risa vacía escapando de mis labios. Ni siquiera sabes qué es el amor, Jenny. El amor no destruye, no traiciona. ¿Cambiaste la lealtad por la emoción y ahora quieres simpatía? Se mordió el labio, sus dedos retorciéndose en su regazo. Sé que lo he arruinado todo. Pero por favor, ¿podemos solucionarlo? No tires todo lo que hemos construido. Podemos pedir ayuda, podemos intentar consejería. Sus palabras sonaron vacías, desesperadas, y vi cómo se aferraba a lo imposible, luchando por sostener una vida que había destrozado más allá de reparación. Consejería, repetí, la amargura filtrándose en mi voz. La consejería no puede arreglar esto, Jenny. No puede borrar las mentiras, la traición. ¿De verdad crees que sentarnos en la oficina de un terapeuta puede deshacer lo que has hecho? Ella reprimió un sollozo, negando con la cabeza. Yo solo, no quiero perderte. Sé que cometí errores, pero podemos reconstruir. Podemos intentarlo. No, dije firmemente, viendo cómo la chispa de esperanza en sus ojos se apagaba. Tú no decides eso. Yo ya tomé mi decisión. Puedes quedarte aquí el mes, juntar tus cosas, pero después quiero que te vayas. Merecemos algo mejor que esto. Su rostro se desplomó y enterró su cabeza en sus manos, sus hombros temblando mientras lloraba. Por un momento fugaz, sentí un punzón de algo cercano a la lástima, pero lo aparté. Este no era el momento para la simpatía. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me levanté, sintiendo una extraña sensación de finalización al mirarla. He terminado, Jenny. No voy a seguir jugando a este juego. Quiero que te vayas para finales de mes y no quiero escuchar más excusas. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola sola con su culpa. Arriba, cerré la puerta de nuestro dormitorio, la cama, que una vez fue un lugar de consuelo e intimidad, ahora me parecía la de un extraño. Me recosté sobre las sábanas, mi mente dando vueltas con recuerdos y emociones, la ira mezclada con un dolor sordo que parecía asentarse en mi pecho. Los siguientes días pasaron en un tenso silencio. Jenny me evitaba tanto como podía, escondiéndose en el cuarto de invitados. Su presencia era un recordatorio constante de la traición que había fracturado nuestra vida juntos. Yo me mantenía ocupado, concentrándome en el trabajo, pasando largas horas en la oficina solo para evitar regresar a casa. La casa que antes estaba llena de risas y calor ahora se sentía fría y vacía, una concha de lo que solía ser. Una noche, mientras revisaba unos papeles, Jenny entró en la sala de estar, su rostro demacrado y pálido.
¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Levanté la vista, mi expresión dura. ¿Sobre qué? Ella respiró profundamente, visiblemente preparándose. Sé que no me debes nada, pero solo, quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero necesito que creas que nunca quise hacerte daño de esta manera. Mantuve su mirada, buscando en su rostro algún indicio de la mujer que una vez amé. Pero lo único que vi fue una extraña cuyas decisiones habían destrozado mi vida. Es demasiado tarde para disculpas, Jenny. Tú tomaste tus decisiones y ahora estamos aquí. No hay vuelta atrás. Ella se estremeció, y por un momento pensé que podría discutir. Pero en lugar de eso, asintió, derrotada. Lo entiendo, susurró, su voz gruesa por las lágrimas. Respetaré tus deseos. Me iré antes de que termine el mes. Cuando se dio la vuelta para irse, sentí un extraño vacío apoderarse de mí. Esto era todo, el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Y por más que quería sentir alivio, todo lo que sentía era una vacuidad dolorosa donde antes había amor. Los días previos a su partida fueron un torbellino de tensión y evasión. Nos movíamos el uno alrededor del otro como fantasmas, apenas reconociéndonos. Nuestra casa, que antes conocíamos tan bien, ahora era un campo de batalla de silencio. Ella empacó sus cosas en silencio, metiendo recuerdos y pertenencias en cajas, cada objeto un recordatorio de la vida que dejábamos atrás. En el último día, ella estaba en la puerta, su maleta a su lado, sus ojos llenos de una tristeza con la que ya no podía simpatizar. Lo siento, dijo por última vez, su voz quebrada. Por todo. Asentí, ofreciéndole nada más que silencio. No había nada más que decir. Ella salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejándome solo en la casa silenciosa. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, el peso de todo presionando sobre mí. El alivio que había esperado no llegó, solo una extraña insensibilidad que parecía llenar cada rincón de mi ser. Pasaron los días, y lentamente, la casa volvió a ser mía. Reorganicé los muebles, repinté las paredes, hice todo lo que pude para borrar los rastros de ella. Cada cambio se sentía como un paso hacia recuperar mi vida, hacia sanar de las heridas que ella había dejado. Pero el vacío permaneció, un recordatorio silencioso del amor que alguna vez fue. Aprendí a vivir con él, a aceptar que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo. Con el tiempo, el dolor se suavizó, reemplazado por un optimismo cauteloso, una esperanza de que algún día podría encontrar a alguien que entendiera el valor de la confianza, de la lealtad. Por ahora, sin embargo, me contentaba con dejar descansar el pasado, dejar los recuerdos de Jenny y nuestro matrimonio roto en las sombras donde pertenecían. El futuro era incierto, pero era mío, y eso era suficiente. Pasaron los meses, y con cada día, el peso de mi matrimonio fallido se levantaba. La casa, que antes era un doloroso recordatorio de la traición, volvió a ser mi santuario. Me sumergí en el trabajo, encontré consuelo en viejos pasatiempos, e incluso reconecté con amigos que no había visto en años. Lentamente, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Una noche fría, cuando el otoño se instalaba, llegué a casa después de una reunión de trabajo tarde. La casa estaba oscura y tranquila, como de costumbre, y encendí las luces, arrojando mis llaves sobre la mesa. Estaba a punto de subir cuando noté algo extraño, un trozo de papel cuidadosamente colocado sobre la encimera, doblado por la mitad con mi nombre garabateado en él, escrito con la letra de Jenny. Me congelé, mirándolo. Jenny no había regresado desde que se fue hace meses, y hasta donde yo sabía, ni siquiera vivía en la ciudad. No habíamos hablado desde el día en que se fue, dejando atrás solo un rastro de recuerdos que había trabajado arduamente para borrar. ¿Entonces qué era esto? Alcancé la nota, mis dedos temblando ligeramente mientras la desdoblaba. Su familiar letra llenaba la página, pero había algo extraño en ella, una inseguridad que antes no estaba allí. Mis ojos recorrieron las palabras, y cuanto más leía, más parecía enfriarse la habitación. Querido Will, sé que no merezco pedirte nada. Pero necesito que entiendas algo que no pude decirte antes. La verdad es que no solo dejé de amarte, ni mi aventura con Mar fue tan simple como parecía. Había algo más, alguien más, debo decir, que ha moldeado todas las decisiones que tomé en los últimos años. La primera vez que conocí a Mar fue en una de mis citas con el doctor. No era un extraño.
No lo elegí al azar. Él fue recomendado para mí. Era un especialista, alguien en quien pensé que podría confiar, pero las cosas rápidamente se convirtieron en otra cosa. Lo que descubriste, la aventura, el engaño, fue solo la superficie. Me fui porque no quería que te involucraras. Merecías algo mejor que el desastre que estaba trayendo a nuestras vidas. Y ahora, debo enfrentar ese desastre sola. Si estás leyendo esto, te pido un último favor, no me busques. Déjame ir. Y sabe que, a pesar de todo, siempre te amé. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Dejé la carta, sintiendo una extraña mezcla de confusión y temor. La nota parecía críptica, casi como si estuviera confesando algo más allá de su aventura con Nat. Una extraña urgencia me llenó, una sensación persistente de que algo quedaba sin decir. Incapaz de ignorar la sensación, decidí hacer una llamada. Aún tenía el número de su madre, y aunque no había contactado con ella desde el divorcio, pensé que tal vez podría tener una respuesta o al menos saber por lo que Jenny estaba pasando. El teléfono sonó, y después de algunos timbres, una voz cansada contestó. Hola. Hola, señora Rainer. Soy Will, el ex esposo de Jenny, dije, tratando de mantener la voz firme. Oh, Will, suspiró ella, con una tristeza en su tono. No esperaba saber de ti, ¿está todo bien? Espero que sí, respondí. Esta noche encontré una nota de Jenny y esperaba que tal vez supieras dónde está. Yo, estoy preocupado por ella. Un pesado silencio cayó sobre la línea y la oí respirar profundamente, temblorosa. Will, no sabía cómo decirte esto. Jenny, ella se ha ido. Las palabras me golpearon como un puñetazo y sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Se ha ido, susurré, apenas pudiendo procesarlo. ¿Qué quieres decir? Ella falleció hace 2 semanas. Pensé que lo sabías, dijo, su voz temblando. Fue cáncer, Will. La diagnosticaron hace años, pero no le dijo a nadie, ni siquiera a nosotros, hasta que ya era demasiado tarde. No quería que nadie la viera así. La habitación dio vueltas, y me aferré al mostrador, sintiendo como si me hubieran golpeado. ¿Cáncer? Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no dejó que estuviera allí? No quería hacerte daño, dijo su madre, con la voz gruesa de tristeza. Jenny pensó que si te dejaba con rabia, podría seguir adelante. Te amaba demasiado como para dejarte verla sufrir. Pero quería despedirse, por eso dejó esa nota conmigo por si te ponías en contacto. Lo siento mucho, Will. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo ruidosamente sobre el mostrador mientras sus palabras resonaban en mi mente. Jenny, la mujer que pensaba que me había traicionado, había estado cargando con un peso demasiado grande para compartir. La aventura había sido una máscara, una forma de distanciarse de mí, de hacerme odiarla para que no tuviera que ser testigo de su dolor. Miré la nota, sus palabras de repente llenas de un significado que no había visto antes. Jenny no quería dejarme, quería protegerme de lo inevitable, escudarme del dolor que sabía que se acercaba. Pasé meses resentida con ella, reconstruyendo mi vida a la sombra de su traición, sin imaginar nunca la profundidad de su sacrificio. Me senté, el peso de todo cayendo sobre mí mientras enterraba mi rostro entre mis manos. La ira, la amargura, todo se derretía, reemplazado por un dolor vacío que llenaba mi pecho. Jenny me había amado, lo suficiente como para sufrir sola para que yo no tuviera que hacerlo. Y yo la había dejado ir, sin saber el precio que había pagado. Durante horas, me quedé allí, leyendo y releyendo su carta, buscando algún mensaje final que hubiera escondido entre líneas. No encontré ninguno, pero sentí su presencia, un susurro tranquilo del amor que una vez compartimos, inquebrantado por el tiempo o la distancia. La verdad de nuestra historia había estado oculta bajo capas de dolor y malentendidos, pero mientras estaba allí sentado, me di cuenta de que Jenny me había dado un último regalo, una oportunidad para recordarla sin ira, para aferrarme al amor que habíamos construido sin amargura. Al final, no pude traerla de vuelta, no pude recuperar los meses pasados en ira y confusión. Pero mientras me ponía de pie, mirando alrededor de la casa silenciosa, supe que siempre estaría conmigo, un recuerdo silencioso tejido en el tejido de mi vida, recordándome que el amor puede perdurar incluso la mayor de las traiciones. Y con eso, cerré el capítulo, llevando su memoria hacia adelante, sabiendo que, a pesar de todo, ella había estado tratando de protegerme todo el tiempo.